Buenas tardes, profesor y compañeros. El grupo E, conformado por Javier Acorte Villalobos, Diego Moscoso Reyes y Ignacio Valdés Cisterna, le hablaremos sobre el diseño de tubería forzada. ¿Cómo se compone el organigrama? Quien le habla, Diego Moscoso, estará a cargo de la presentación, el organigrama, la definición de tubería forzada y la presentación de Bulkhead con la rectificación de datos. Javier Acorte corresponde al cálculo de Reynolds, pérdida de carga, altura neta, comprobación, tiempo de parada y celeridad del flujo. Y Ignacio Valdés corresponde al cálculo de longitud crítica, golpe de ariete, espesor de tubería, potencia neta y altura mínima. Forzada es una estructura que lleva el agua a presión desde una fuente, entre las cuales se puede encontrar un canal, un embalse o, como corresponde al presente diseño, de una tubería de la cámara de carga de una central hidroeléctrica hasta la turbina. Se encontrará en la sala de máquinas, donde se generará la energía hidráulica necesaria. Generalmente el material utilizado corresponde al acero, lo cual se explica por la necesidad de tener una resistencia a la tracción, debido a las presiones de agua que se generan en ella. Acá podemos ver un pequeño esquema donde se encontraría la cámara de carga y la tubería forzada hacia el edificio central. Para el diseño de la central se deberá tener en consideración los parámetros definidos para un óptimo diseño. Para esto se modificó la ubicación de la cámara de carga. De esta forma obtener un diseño óptimo tanto para el flujo de agua y que cumpla con los parámetros requeridos, donde se tienen los siguientes datos: el caudal firme correspondiente a 1.3 metros cúbicos por segundo, la cota del desalinador de 1219 metros, la cota de la cámara de carga de 1215 metros, una cota de la sala de máquinas de 1158 metros, una distancia entre la cámara de carga y la sala de máquinas de 1600 metros y una pendiente correspondiente al 3,5%. Lo primero que debemos hacer para el diseño de la tubería forzada es definir un diámetro de la tubería para efectos de cálculo. En este caso nos daremos un diámetro de 1,2 metros, por lo que procedemos a calcular el número de Reynolds, donde necesitamos la velocidad de flujo de la tubería y la viscosidad cinética. La velocidad de flujo la calcularemos a través de esta fórmula y la viscosidad cinética a través de esta tabla que está en relación a la temperatura ambiente del agua, la cual es 20 grados, dándonos un valor de número de Reynolds de 1375,22, la cual es menor a 2300, por lo que es un flujo laminar. Luego se debe calcular la pérdida de carga por fricción, donde es necesario calcular el factor de pérdida por fricción, obteniendo un valor de 0,047 con un coeficiente de Manning de 0,012 para una tubería forzada de acero soldado. Al obtener este factor podemos calcular HF, que sería la pérdida de carga, donde se necesita además la velocidad de flujo que fue calculada anteriormente, el largo de la tubería, la aceleración de gravedad y el diámetro de la tubería, obteniendo un valor de 4,18 metros. Luego se debe obtener el valor de la altura neta, que sería la diferencia entre el valor de la diferencia de cotas de la tubería, que nos da un valor de 57 metros, y la pérdida de carga, donde nos da un valor de altura neta de 52,82 metros, la cual cumple con el requerimiento que sea mayor a 50 metros. Ahora se calcula el tiempo de parada, la cual se debe conocer el coeficiente dependiente de la pendiente, que sería el C, dándonos una pendiente menor a 20%, la cual C sería 1, y el coeficiente dependiente de la longitud de la tubería. Nuestra longitud es de 1600 metros, por lo tanto nos daría un coeficiente K de 1. Al ingresar todos los datos a la fórmula correspondiente, que es la que se ubica acá, nos da un tiempo de parada de 4,5 segundos. Para conocer la celeridad de flujo de la tubería forzada se debe ingresar a la siguiente tabla, la que se ubica acá, la cual depende del material de la tubería, dándonos un coeficiente K igual a 0,5, obteniendo una celeridad de 703,03 metros partidos por segundo. Bueno, continuando con el diseño de la tubería forzada, procedemos a calcular la longitud crítica a partir de la ecuación en pantalla, donde A corresponde a la celeridad, T el tiempo de parada, ambos ya fueron calculados anteriormente, y resulta un valor de longitud crítica de 1599,12 metros. Luego vamos a proceder con el golpe de ariete, el cual corresponde a un aumento repentino en la presión de agua, dado que la velocidad del flujo aumenta. Esto podría generar una sobrepresión en la tubería, por lo cual es importante de prevenir. Y para eso vamos a considerar las siguientes relaciones, donde en nuestro caso se trata de una impulsión larga, dado que nuestra longitud es mayor a la longitud crítica y el tiempo de parada es menor a la relación de 2 veces la longitud por la celeridad, por lo tanto hablamos de un cierre rápido, y el golpe de ariete finalmente va a ser calculado por la fórmula de Arievi. Para eso tenemos la siguiente ecuación, donde A es la celeridad, B la velocidad del flujo y G la aceleración de gravedad, y obtenemos un valor de delta H de 82,38 metros. Para el espesor de la tubería tenemos la ecuación en pantalla, donde P1 es la presión hidrostática correspondiente a un valor de 1,36 kilos por centímetro cuadrado, D es el diámetro,
Sigma T corresponde a la resistencia del acero a tracción y es de un valor de 1200 km por centímetro cuadrado, y Kf es el factor de reducción del esfuerzo del acero, que tiene un valor de 0,9. ES corresponde a un sobreespesor por corrosión, en el cual nosotros nos tomamos un valor de 1 milímetro. Y finalmente tenemos el espesor de la tubería igual a 1,756 milímetros, pero para efectos constructivos vamos a considerar un espesor de 2 milímetros. Luego, para calcular el diámetro de la tubería tenemos la siguiente ecuación, donde F corresponde al factor de fricción calculado anteriormente, L es la longitud de la tubería, el caudal, la aceleración de gravedad y la altura total, que corresponde al golpe de ariete, que sería el delta H, más la altura neta, que al sumarse se obtiene un valor de 135,2 metros. Y aplicando la ecuación obtenemos un diámetro de 0,7 metros o 700 milímetros. Bueno, y al tratarse de un diámetro menor al que habíamos considerado anteriormente, podría implicar un aumento en la velocidad, que puede generar que el flujo pase de ser laminar a uno de régimen de transición, y esto podría provocar un aumento en la pérdida de carga por fricción. Esto, en conjunto con la topografía del terreno donde se va a emplazar la tubería, podría generar que la altura neta disminuyera y fuera menor a 50 metros. Y como esto no cumple, vamos a considerar el diámetro de 1,2 metros, tal como estipulamos al principio del diseño. Esta sería la tubería a utilizar de 1200 milímetros, sacada del catálogo de McQueen International. Para la potencia neta tenemos la aceleración de gravedad, N, que es la eficiencia, que tiene un valor de 0,9, el caudal y la altura neta, teniendo un valor de 606,268 kW. Y para la potencia bruta es lo mismo, pero con la altura bruta, que es la diferencia de cotas de la tubería, obteniendo un valor de 654,229 kW. Finalmente tenemos la altura mínima, que se saca con una constante que nosotros consideramos de 0,4, ve la velocidad del flujo y el diámetro, obteniendo un valor de 0,5 metros, que sería este dibujado acá, que sería la diferencia entre el eje de ingreso de la tubería forzada y el nivel de agua de la cámara de carga. Finalmente, aquí tenemos la bibliografía utilizada.